¿Alguna vez han pensado en el año 1945? Casi siempre lo vemos como el final de algo, ¿no? El fin de la guerra más destructiva de la historia. Pero, ¿y si les digo que en realidad no fue un final, sino el verdadero comienzo del mundo en el que vivimos hoy? Piénsenlo como la primera ficha de un dominó gigante. Una vez que cayó, desató una reacción en cadena que, de muchas maneras, todavía no se detiene. Vamos a ver cómo fue que pasó todo esto. Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Es que imagínense que el tablero de juego del mundo se sacude con una fuerza brutal y todas las piezas salen volando. Bueno, en 1945 la tarea era justamente esa, recoger las piezas y volver a empezar. El problema es que nadie se ponía de acuerdo sobre cómo debía ser ese nuevo tablero. Y para entender la escala del desafío, tenemos que empezar con este número. Más de 60 millones de personas muertas. Es una cifra tan grande que cuesta imaginarla, pero no es solo una estadística, es una herida profundísima, una generación entera marcada por la pérdida. La reconstrucción no era solo de ladrillos y cemento, era, sobre todo, de esperanzas. Y aquí es donde cae la primera ficha de dominó. El viejo orden mundial simplemente se vino abajo. El final de la guerra no solo dejó ciudades en escombros por toda Europa y Asia, dejó un vacío de poder gigantesco. Las reglas con las que el mundo había funcionado por siglos se rompieron. Así de simple. Pensemos en los países que antes eran como los jefes del mundo, como el Reino Unido o Francia, pues estaban agotados. Sí, ganaron la guerra, pero a un costo altísimo. Estaban prácticamente en bancarrota, con sus industrias destruidas y, la verdad, sin fuerzas para seguir liderando como antes. El trono del mundo, por así decirlo, estaba vacío. Y claro, la historia nos dice que cuando hay un vacío de poder, alguien siempre llega para llenarlo. Esto hace que caiga la siguiente ficha, la política. Con los viejos líderes fuera de combate, dos nuevos gigantes saltaron al escenario mundial, y cada uno tenía una idea del mundo que era el día y la noche. Y así, de repente, el mundo se dividió en dos equipos con manuales de juego totalmente opuestos. De un lado, el equipo capitalista, con Estados Unidos como capitán, que apostaba por la propiedad privada y la competencia. Del otro, el equipo comunista, con la Unión Soviética a la cabeza, que defendía que todo debía ser del Estado y planificado centralmente. El mundo, literalmente, se partió en dos. A esta nueva competencia se le llamó la Guerra Fría. ¿Y por qué fría? Porque aunque la tensión era máxima y había espías por todos lados, las dos superpotencias nunca se enfrentaron cara a cara en una guerra caliente. ¿La razón? Ambos tenían armas nucleares y sabían perfectamente que una pelea directa significaría la destrucción total. Fue como un duelo de miradas, que duró casi 50 años. Miren, esta cita de Stalin lo dice todo. Es su respuesta a un famoso discurso de Churchill y nos muestra la desconfianza absoluta que había. Stalin básicamente está acusando a Churchill de creerse parte de una raza superior de habla inglesa que debe dominar el mundo. Esto nos deja clarísimo que no era solo una pelea política, era algo personal, ideológico y muy, muy profundo. Esto nos lleva a la siguiente ficha de dominó, el dinero, porque Estados Unidos se dio cuenta de algo clave. En esta Guerra Fría, la economía podía ser un arma tan poderosa como un tanque. Y su plan fue, la verdad, bastante astuto. Usar su increíble poder económico para reconstruir a sus aliados y, de paso, asegurarse de que a nadie se le ocurriera unirse al equipo contrario. Y no estaban jugando. A través de un programa llamado el Plan Marshall, Estados Unidos metió una cantidad de dinero bestial para levantar a Europa Occidental. 13,000 millones de dólares de la época, que hoy serían más de 150,000 millones, una de las mayores inyecciones de capital de la historia. Y aquí estaba la genialidad del plan. Tenía un doble propósito. Por un lado, claro que era una ayuda real para reconstruir ciudades y fábricas, pero por el otro, el objetivo estratégico era crear países prósperos, que no solo fueran aliados, sino que adoptaran el estilo de vida americano. Era como construir un muro de contención económico y cultural contra el comunismo. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta inversión? Pues algo que cambió nuestras vidas para siempre, el nacimiento de la sociedad de consumo. Por primera vez en la historia de Europa, millones de familias podían soñar con tener un auto, un televisor, un refrigerador. La vida moderna, tal como la conocemos, estaba naciendo en ese momento. Ahora, mientras Europa se llenaba de electrodomésticos, otra ficha de dominó gigante estaba a punto de caer. El mapa del mundo. El debilitamiento de los viejos imperios europeos desató uno de los rediseños de fronteras más grandes y rápidos de toda la historia.
A este proceso se le conoce como descolonización. Por siglos, países como Gran Bretaña, Francia o Bélgica habían controlado territorios enormes en África y Asia. Pero después de la guerra, con los imperios en las últimas y con la presión de las nuevas superpotencias, los movimientos de independencia en las colonias tomaron una fuerza que ya nadie pudo parar. Y la velocidad a la que pasó todo fue increíble. En poco más de 15 años, el mapa del mundo se redibujó por completo. Desde gigantes como la India hasta naciones más pequeñas como Jamaica o Ruanda, el mundo vio una explosión de nuevas banderas, nuevos países y, sobre todo, nuevas voces en el escenario mundial. Y todo esto nos lleva a la última ficha de dominó de nuestra cadena, la cultura. Con un mundo cambiando tan rápido, con más dinero en el bolsillo y con decenas de nuevos países, era inevitable que la forma de pensar de la gente también explotara en mil direcciones. La ciencia, por ejemplo, despegó como un cohete. La confianza en el futuro era total. Desciframos el mismísimo código de la vida, el ADN. Creamos vacunas que salvaron a millones de niños. Aprendimos a trasplantar órganos de una persona a otra. Y como broche de oro, pusimos un pie en la luna. De verdad parecía que no había nada que no pudiéramos lograr. Pero ojo, no todo era optimismo tecnológico. Este nuevo mundo también trajo un nuevo espíritu crítico. Los jóvenes, que no querían repetir los desastres de sus padres, empezaron a cuestionarlo todo. Y de ahí nacieron movimientos que cambiaron la sociedad para siempre. Los hippies pidiendo paz, el feminismo exigiendo igualdad real para las mujeres y el ecologismo que nos advirtió por primera vez que teníamos que cuidar el planeta. Así que, si lo vemos en perspectiva, todas esas fichas de dominó, la política, el dinero, los mapas, la cultura, fueron cayendo una tras otra después de 1945. Y lo más increíble es que las ondas de choque de esas caídas las seguimos sintiendo hoy, en nuestro día a día. Y lo más importante es entender que nada de esto fue por accidente. Las decisiones que se tomaron en esos años crearon las instituciones que todavía hoy gobiernan el mundo. La ONU, el Banco Mundial, la OTAN. Toda la arquitectura global que conocemos se diseñó, literalmente, sobre los escombros de la guerra. Nuestro presente se construyó sobre los cimientos de ese pasado. Y eso, claro, nos deja pensando. Si la gente de esa época, en medio de un mundo destrozado, tomó decisiones que han definido nuestras vidas por más de 75 años, vale la pena preguntarse cuáles de las decisiones que estamos tomando nosotros hoy serán las que definan el mundo de las próximas generaciones.